Hola, apreciados estudiantes. Vamos a continuar el día de hoy con las clases virtuales. Vamos hoy a concentrarnos en un tema que vamos a llamar test diagnósticos. Estos test diagnósticos son una aplicación directa del teorema de Bayes a la medicina. Miren, todo lo que hemos visto de probabilidad hasta el momento, digamos que la meta donde quería llegar, construir toda esa teoría, entender la teoría de probabilidad, una de las metas era poder entender este tema, que son los test diagnósticos. Acá sí vamos a dar una aplicación directa a su área de desempeño, al sector salud. Entonces, vamos a ver en qué se basa esto de los test diagnósticos. Ojo, cuando hablo de un test diagnóstico, hablo de cualquier test para detectar cualquier enfermedad. Ejemplos de test diagnóstico, por ejemplo, una prueba para diagnosticar, por ejemplo, diabetes, azúcar en sangre, la glucosa en sangre podría ser un test diagnóstico. Para una ecografía, para detectar cálculos en la vesícula, sería otro test diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos o qué va a ser lo interesante acá? Lo interesante va a ser es que esas pruebas diagnósticas uno esperaría que esos test que están ya estandarizados, que se utilizan a diario, pues uno esperaría que esos test sean 100% confiables. Pero la verdad es que no, esos test se equivocan. De hecho, tienen propiedades inherentes a qué tanto se pueden equivocar cada uno, que es lo que vamos a llamar más adelante como sensibilidad y especificidad. Entonces, si sabemos que esos test se equivocan, pues lo que hay detrás es manejo de probabilidades, es decir, la cosa no es tan sencilla como que a partir del resultado de un test se pueda determinar a ciencia cierta si alguien está enfermo o está sano. La idea es que eso se va a traducir en lenguaje de probabilidades. Puede que ante un test diagnóstico particular, digamos que alguien que esté diagnosticando un médico, un diagnóstico de enfermería, pues no se sienten a hacer los cálculos que vamos a hacer ahora matemáticos. Pero seguramente la primera vez que utilizaron el test o las primeras veces que lo utilizaron, se tuvieron que sentar a hacer estos cálculos. Y luego el conocimiento fue transcurriendo de persona en persona, se fue delegando generación tras generación de una manera más intuitiva. Vamos a verlo, pero podemos formalizarlo. Entonces vamos a hablar de eso, de los test diagnósticos. Entonces miremos cuál va a ser el contexto. ¿Cuál va a ser el contexto acá? Vamos a ir organizando la teoría de qué es lo que nos están diciendo. Entonces miren, acá en el documento nos dicen, los test diagnósticos una aplicación del teorema de Bayes en la medicina y se basan en lo siguiente. Entonces acá es donde nos van a poner el preámbulo de qué es lo que necesitamos, de qué estamos hablando. Entonces lo primero es que se sospecha que un paciente puede padecer cierta enfermedad que tiene una incidencia en la población. Su incidencia me lo van a definir como la probabilidad de que la enfermedad la padezca una persona al azar. Y eso lo vamos a llamar probabilidad de esto que está acá. Vamos a ir señalando como las cositas importantes. Entonces, de ahora en adelante, la probabilidad de E, ojo que acá hay una salvedad, recuerde que E la habíamos llamado espacio muestral, pero en este contexto nos vamos a olvidar de eso y la vamos a llamar probabilidad de estar enfermo, es decir, E es el evento de estar enfermo. Entonces, ¿qué es eso de incidencia? Pues de incidencia es la sospecha que se tiene de que el paciente está enfermo, pero esa sospecha es derivada de la incidencia de la enfermedad en esa población. Profe, ¿cómo así? Pues imagínense que un médico va a diagnosticar y le llega un paciente, ese paciente es mayor de 70 años y el médico sabe que la literatura se reporta que la incidencia de la diabetes en mayores de 70 años es del 30%. Entonces miren que ahí lo que dice el médico, lo que piensa el médico es que la sospecha de que esa persona, solamente por la edad que tiene, tenga diabetes, pues es derivada de qué? Pues de la incidencia de la enfermedad en esa población, de esos mayores de 70 años. Muy bien, eso es lo primero que tenemos acá. Miren, lenguaje de probabilidad. Probabilidad de estar enfermo y es algo que me dan, la probabilidad de estar enfermo. Muy bien, como ayuda a ese diagnóstico, el médico no se queda únicamente con la incidencia o el que está haciendo el diagnóstico no se queda únicamente con la incidencia, sino que tiene que ver si la sospecha que tiene es cierta o no. Entonces, como ayuda a ese diagnóstico de la enfermedad, se hace pasar por una serie de pruebas o test al paciente. Ese test puede dar positivo o puede dar negativo. Y ahora en adelante positivo, pues lo vamos a colocar como T más y negativo T menos. ¿Positivo qué es? Pues que la evidencia de que el paciente esté enfermo es alta en función de las pruebas. Y T negativo, pues simplemente el caso contrario.
Ahora, pensemos en algo. Nos dicen, vea, previamente al test diagnóstico de utilizar han debido ser estimadas ciertas cantidades. Para que ilustremos un poquito eso, hagamos un paréntesis acá. Paremos y pensemos en algún contexto que quiero que se imaginen. Miren que ustedes van a ser científicos que van a proponer un test nuevo para detectar cualquier enfermedad. ¿Qué sé yo? Digamos que pensemos en la diabetes, la más sencilla, la que se me viene a la cabeza. En diabetes, si ustedes van a proponer un nuevo test, un test que ustedes como enfermeros o enfermeras van a decir, mire, este test lo va a proponer para detectar si una persona tiene diabetes o no. Y el test, me disculpan lo asqueroso, pero no se me ocurre nada más. Imagínense que el nuevo test que se van a inventar es que van a probar la orina del paciente. Si la orina le sabe dulce, ustedes dirán, mire, el test consiste en probar la orina. Si la orina sabe dulce, no le busque, tiene diabetes. Si tiene un sabor diferente, no sé cómo sepa la orina, pues tiene un sabor diferente a dulce, pues diremos que no tiene diabetes. Asqueroso, pero bueno, imagínenselo. Ustedes están proponiendo eso entre la comunidad científica. Dicen, listo, mi nuevo test es esto. Pero la comunidad científica, antes de aceptar eso como un test, tiene que decir, venga, ese test suyo, ¿qué tan bueno es? Entonces, ¿cómo hace uno para probar qué tan bueno es? Pues hace una investigación. En esa investigación usted tiene que probar su test. ¿Cómo lo prueba? Pues la idea es que usted haga un estudio donde pruebe su test con pacientes que usted sepa que tienen diabetes y pacientes que estén sanos. ¿Eso para ver qué? Para ver qué tan bueno es su test. ¿Qué esperaría uno? Que si yo tengo, por ejemplo, 100 pacientes sanos, 100 pacientes sanos y 100 pacientes enfermos, es decir, 100 pacientes con diabetes y 100 pacientes sin diabetes diagnosticados por cualquier otro método, uno que sea como el gol estándar o la prueba de oro para determinar, diferente a la que yo estoy proponiendo. Es decir, ya se está dando por sentado que está enfermo. Entonces yo le voy a probar la orina a los 100 pacientes que están enfermos. Uno esperaría que a esos 100 pacientes la orina les sepa dulce y que a los 100 pacientes que no están enfermos, pues la orina no les sepa dulce. Eso sería un caso, digamos, ideal, pero como estamos trabajando con seres humanos y la variabilidad de una variedad intrínseca ahí, pues digamos que yo no puedo garantizar de que a los 100 pacientes con diabetes la orina les sepa dulce. ¿Por qué? Porque puede ocurrir, qué sé yo, que a un paciente, aparte de que sea diabético, le encanta mucho consumir sal o alimentos con alto contenido de sal y resulta que ese día que probé la orina, la noche anterior había consumido mucha sal y le disfrazó el dulzor en la orina. Y entonces ahí mi test está diciendo que la persona no tiene diabetes cuando sabemos que sí la tiene. Igual puede pasar con los que no tienen diabetes. Puede que tenga alguien que así no tenga diabetes, sea alguien fanático a consumir bebidas azucaradas y que la noche anterior tenía mucha sed y por eso la orina le sabe dulce sin necesidad de que tenga diabetes. Es decir, los test se equivocan. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que tener inherente a cada test al que yo voy a proponer, probar y decir, mire, mi test es bueno porque de 100 que sabía que tenía diabetes, me detectó tantos que tenían que efectivamente la tenían. Y de los que no la tenían fue capaz de detectarme tantos. Eso es lo que vamos a llamar en general sensibilidad y especificidad. Y es algo que va a ser inherente a cada test. Es decir, cada test va a tener su sensibilidad y especificidad. Pero vamos a formalizar esa idea intuitiva. Entonces, previamente sobre el test diagnóstico a utilizar han debido ser estimadas cantidades conocidas como sensibilidad y especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? Pues miren que es la probabilidad de que el test dé positivo sobre una persona que sabemos padece la enfermedad. Miren qué bonito cómo podemos escribir eso como una probabilidad condicional. Miren, ¿qué estamos diciendo? Que eso que acabamos de decir en palabras, en el lenguaje que hemos venido construyendo, no es más que una probabilidad condicional. Mire la probabilidad de que el test dé positivo, dado que se sabe que la persona está enferma. Este es el símil, el equivalente a lo que estamos hablando en el ejemplo imaginario de la orina. Es decir, esta sería la probabilidad, es decir, cuántos fue capaz de detectarme que la orina sabía dulce sobre el total de los que estaban enfermos, ¿cierto? Probabilidad condicional. Y la especificidad, pues es la probabilidad de que el test de negativo sobre una persona que sabemos no padece la enfermedad. Mire, también lo escribo como una condicional. La probabilidad de que el test de negativo, dado que se sabe que tenemos el complemento de E. ¿Qué es el complemento de estar enfermo? Pues estar sano. Muy bien. Entonces, miren, hasta acá vamos. ¿Qué tenemos? Tenemos un paciente que se sospecha que está enfermo, que es la incidencia. Tenemos un test que le queremos hacer para saber o corroborar esa sospecha. Ese test puede dar positivo o negativo.
Y de ese test yo tengo que conocer algo que se conoce como sensibilidad y especificidad. Sensibilidad, la probabilidad de que el test dé positivo dado que se sabe que está enfermo, y la especificidad, la probabilidad de que el test dé negativo sabiendo que se está sano. Vamos a ver si entendimos un poquitico estos conceptos de sensibilidad y especificidad. Vuelvo y reitero, estas cosas, aunque son valores numéricos formales, muchas veces tenemos la idea intuitiva de lo que es decir, tenemos la idea no formal, no matemática estricta, sino que tenemos una idea intuitiva de lo que es. Y se los voy a demostrar. Pensemos en un test particular, pensemos en el test, las pruebas de embarazo caseras, las que el reactivo es la orina. Listo, pensemos en esas pruebas caseras. Y acá me permiten la salvedad o el abuso del lenguaje en pensar que si ese es el test, pues como estamos hablando de enfermos y sanos, pues digamos que enfermo sería que una niña estuviera en embarazo y sano es que no está en embarazo. Sabemos que el embarazo no es ninguna enfermedad, pero en aras de ejemplificar esto de sensibilidad y especificidad, pues vamos a aceptarlo de esa forma. Entonces, les pregunto, pensando en ese test, la prueba de embarazo casera, ¿ustedes qué dirían? ¿Que ese test es más sensible que específico o es más específico que sensible? Es decir, ese test, sin saber el valor, solamente lo que ustedes conocen de esas pruebas de embarazo, ¿ustedes qué dirían? ¿Son más sensibles que específicas o más específicas que sensibles? Pausen el video acá un momentico y piensen. Ojo pues la pregunta, ¿cuál es? Según lo que entendimos de sensibilidad y especificidad, si yo pienso en una prueba de embarazo casera, las que venden en farmacia, ¿ustedes qué afirmarían? ¿Que es más sensible que específica o más específica que sensible? Paren ahí el video un momentico. Muy bien. Entonces, seguramente ustedes apostaron por sensibilidad o especificidad. Veamos cómo razonamos desde la intuición, desde lo que sabemos para responder esto. Miren, resulta que esas pruebas de embarazo son más sensibles que específicas. ¿Por qué? Porque todos sabemos de que cuando una niña se hace esa prueba de embarazo y le da positivo, pues lo más seguro es que esté en embarazo. Es decir, esa prueba, cuando da positiva, pues ya la niña, si estaba deseando el bebé, pues queda contenta y si no, pues queda algo preocupada, ¿cierto? Porque sabemos que esa prueba es sensible, mientras que no pasa con la especificidad. Es decir, si esa prueba da negativa, no es garantía o la niña no queda tranquila de que no está en embarazo. Es decir, si tiene sospecha, si tiene un retraso y le da positivo, nada que hacer. Sabemos que lo más seguro es que está en embarazo. Puede que se equivoque, pero digamos que la sensación que tiene la niña es que sí, que en embarazo. Pero no ocurre lo mismo si ella tiene sospecha, tiene el retraso y le da negativo. Sigue quedando como con cierta duda. Ahí, digamos, es donde estamos evaluando este concepto de sensibilidad y especificidad de manera intuitiva. Muy bien, para que redondeemos un poquito más esto, ya no pensemos en la prueba de embarazo casera. Pensemos en la prueba de sangre, en la que se hace en un laboratorio, nuevamente para detectar embarazo. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que esa prueba es más sensible que específica o más específica que sensible o ambas? Piénsenlo un segundo. Nuevamente pausen el video acá en este momento y dejen a pensar eso. Ya no en la prueba de embarazo casera, sino en la del laboratorio. ¿Qué será? ¿Más sensible que específica o más específica que sensible o ambas? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá? Pues obviamente esa prueba, mmm, digamos, de sangre es ambas. Es tanto sensible como específica. Claro, esta es la que llamamos el gol estándar o la prueba de oro. Es decir, si tenemos que da positivo, pues obviamente está en embarazo. Si da negativo, pues lo más probable es que no esté en embarazo. Nuevamente, se pueden equivocar, pero sabemos de que esa prueba de embarazo de sangre es muy buena detectando embarazadas y también es muy buena detectando no embarazadas. Entonces el concepto de sensibilidad y especificidad. Y recuerden que sensibilidad y especificidad son inherentes a cada test, es decir, cada test debe tener su sensibilidad y especificidad y uno espera que ambas sean altas, es decir, que sea tan buena detectando enfermos como sanos o habrán otros como las de embarazo casera que son más sensibles que específicas. Es algo que es inherente, es algo que le pertenece a cada test. Entonces, bajo este contexto, entonces, ¿qué es lo que me interesa conocer a mí en la práctica? Pues si yo sé que esas pruebas se equivocan, de hecho sé que tienen sensibilidad y especificidad, ante un test cualquiera que yo esté utilizando, lo que me interesa conocer y lo que vamos a conocer,
lo que vamos a llamar, perdón, índice predictivo positivo e índice predictivo negativo. ¿Cómo así? Pues miren, el índice predictivo positivo es la probabilidad de que un individuo esté enfermo si el test dio positivo. Claro, una probabilidad condicional. Si yo sé que el test dio positivo y yo sé que no se equivoca, pues ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el riesgo de que realmente esté enfermo? Y el índice predictivo negativo, pues es la probabilidad de que el test es la probabilidad de que la persona esté sana dado que el test dio negativo. Claro, si yo sé que el test dio negativo y sé que se equivoca, entonces ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté sano? Es lo que queremos hacer. Muy bien. Entonces vamos al tablerito. Tratemos de juntar eso en un esquemita, lo que llevamos hasta el momento. Muy bien. Tratemos de llevar eso en el siguiente esquema. Entonces, miren, tenemos en principio un paciente. Ese paciente puede estar enfermo o puede estar sano. Esta probabilidad de estar enfermo es lo que llamamos probabilidad de E, que es la incidencia, y esta probabilidad de estar sano pues sería el complemento. Y sabemos que si sabemos la de probabilidad de estar enfermo, pues la de estar sano pues sería el complemento, 1 menos lo que me di acá. Muy bien, estando enfermo yo le voy a hacer un test. Y ese test me puede dar positivo o me puede dar negativo. Pues lo ideal es que si el test es bueno siempre diera positivo, pero sabemos que ningún test es 100% confiable, entonces me puede dar positivo o me puede dar negativo. Esto lo va a llamar probabilidad de que el test dé positivo sabiendo que la persona está enferma. Y es lo que vamos a llamar sensibilidad. Y esto que está acá es la probabilidad de que el test dé negativo, dado que se sabe que la persona está enferma. Esta no tiene nombre por ahora. Estando sano, pues pasa lo mismo. El test me puede dar positivo, me puede dar negativo. La idea es que siempre diera negativo, pero recuerden, ningún test es 100% confiable. Entonces, esto que está acá es lo que llamamos probabilidad de que el test dé negativo sabiendo que se está sano, es decir, el complemento de estar enfermo. Y esto que está acá sería la probabilidad de que el test dé positivo sobre una persona que se sabe está sana. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos este esquemita. ¿Qué es lo que me interesa a mí en la práctica? Es lo que conocemos como índice predictivo positivo. Lo que me están preguntando es por la probabilidad. Concentrémonos en el índice predictivo positivo y luego hacemos el negativo. Si el test me dio positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo? Esta es mi duda. Esta es mi gran duda. Y me dijeron desde el inicio, desde la introducción, que eso tenía que ver con el teorema de Bayes. Entonces ese es el momento de sacar la carta del teorema de Bayes. Miremos si puedo aplicar el teorema de Bayes. Recuerden el teorema de Bayes. ¿Qué necesito para aplicar el teorema de Bayes? Necesito una partición del espacio muestral. Recuerden que el teorema de Bayes era una probabilidad condicional y en el contexto de las urnas me servía que si yo ya sabía el color de la bola me servía para saber de qué urna venía. Y también vimos en la clase pasada que eso me servía para resolver cualquier ejercicio, no únicamente con urnas. Entonces, miren lo que podríamos hacer acá. Podríamos decir que tengo la urna de los enfermos y la urna de los sanos. Tengo una partición del espacio muestral de esta forma. Y acá tengo un evento. ¿Qué evento tengo? Que la bola me salió de test positivo. Entonces, yo ya sé que me salió positivo, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de la urna de los enfermos? Es lo que me están preguntando acá. Desde el teorema de Bayes sabemos que esto va a ser la probabilidad de estar enfermo por la probabilidad de que el test dé positivo dado que se está enfermo. Recuerden que el teorema de Bayes era este mismo, luego una condicional que era como la inversa de esta. Y abajo va el teorema de la probabilidad total, es decir, la suma de los pedacitos, las intersecciones. Es decir, sería esto mismo, la probabilidad de estar enfermo por la probabilidad de que el test dé positivo sabiendo que se está enfermo, más la otra posibilidad es la probabilidad de estar sano, si el complemento, por la probabilidad de que el test dé positivo sabiendo que se está sano. Esta es la fórmula del índice predictivo positivo. Miremos acá. Acá está el esquemita que les dije
y acá está la formulita. Concentrémonos por ahora en esto. Aplicando el teorema de Bayes tenemos que, déjenme, yo les coloco esto de otro color. Bueno, dejémoslo acá. Miren, fue lo que acabamos de hacer acá. Miremos si la fórmula nos quedó bien. Probabilidad de estar enfermo, test positivo de que se está enfermo. Acá, probabilidad de estar enfermo, positivo de que se está enfermo. Y perfecto, nos quedó bien el análisis. O sea, esta es la fórmula del índice predictivo positivo. Y la del índice predictivo negativo, acá está, es el mismo análisis, solo que ya el test no me salió positivo, sino que me salió de color negativo. Entonces acá aplico el teorema de Bayes y llego a esta fórmula. Total, lo que tenemos es este esquemita y estas fórmulas para resolver los índices predictivos positivos y negativos. Profe, un ejemplo para ver si estamos entendiendo esto o cómo funciona esto. Miren, acá se los tengo. Con el objetivo de diagnosticar, con el objeto de diagnosticar, perdón, la colelitiasis se usan ultrasonidos. Tal técnica tiene una sensibilidad del 91% y una especificidad del 98%. En la población que nos ocupa, la probabilidad de colelitiasis es 0.2. Miren, cuando me hablan de esto, un segundito, cuando me hablan con el objeto de diagnosticar la colelitiasis, no estoy mal, la colelitiasis son cálculos en la vesícula, se usan ultrasonidos, los ultrasonidos no son más que ecografías, y me dicen que las ecografías para detectar cálculos en la vesícula tienen una sensibilidad del 91% y una especificidad del 98%, es decir, es muy buena detectando cálculos y detectando no cálculos. En la población que nos ocupa, la probabilidad de colelitiasis es de 0.2. Entonces me dicen, si un individuo de tal población se le aplican ultrasonidos y dan positivos, ¿cuál es la probabilidad de que sufra colelitiasis? Claro, esa es la duda. Es decir, si da positivo y sé que eso se equivoca, no es 100% confiable, pues ¿cuál es la probabilidad que realmente está enfermo? Y si el resultado fuese negativo, ¿cuál sería la probabilidad de que no tenga la enfermedad? Miren que me están dando este ejemplo. Entonces la idea es que siempre que pensemos en un test diagnóstico lo solucionemos de esta forma, hagamos este mismo esquemita. Y con este mismo esquemita podemos apoyarnos y simplemente llenar los valores. Miren, ¿cuál es la probabilidad de estar enfermo? Pues me están diciendo que la probabilidad de sufrir de colelitiasis en esta población, mírenlo acá, es de 0.2. Entonces, si la probabilidad de sufrir de colelitiasis es 0.2, la probabilidad de no sufrir de colelitiasis es 0.8. Luego que me dicen que la sensibilidad es del 91%, sabemos que la sensibilidad es esta, ¿cierto? La probabilidad de que el test dé positivo sabiendo que se está enfermo, 0.91. Si este es 0.91, este que está acá es el complemento. ¿Cuánto le hace falta a 0.91 para llegar a 1? 0.09. Luego que me dicen que la especificidad es de 0.98, a la especificidad ya hemos dicho que la probabilidad de que el test diera negativo sabiendo que está sano, 0.98. Por lo tanto, este que está acá, este sería el complemento, lo que haga falta, 0.02. Ya teniendo estos valores, no es sino reemplazar en la fórmula. Miremos acá en el documento. Miren, lo que hicimos fue llenarlo, igualitico, acá está incluso más bonito. Reemplazo en la fórmula, que es lo primero que me están pidiendo, y me da 0.9191. Y la probabilidad, el índice predictivo negativo, vuelvo y reemplazo en la fórmula y me da 0.97. Miremos, probabilidad de estar enfermo, 0.2. Probabilidad de que el test dé positivo a que se está enfermo, positivo a que se está enfermo, 0.91. Véalo acá. Probabilidad de estar enfermo, miren que esta parte de la fórmula es igual a la que está arriba, entonces coloco lo mismo, a la probabilidad de estar sano que es 0.8 por la probabilidad de, según la fórmula, positivo sabiendo que se está sano, positivo sabiendo que se está sano es este valor, ve acá lo reemplacé, metemos esto en la calculadora y me da esto. 0.91 y 0.97. Es decir, si el test da positivo, la probabilidad que realmente tenga cálculos en la vesícula es del 91%, el riesgo es del 91%. Y si da negativo, la probabilidad que realmente tenga, que la probabilidad de que no tenga cálculos en la vesícula es del 97%. La probabilidad de 0.97 o el riesgo es del 97%. Muy bien, ejercicio. Vaya a ver si lo entendieron. Véanlo acá.
Voy a poner más grandecito. La diabetes afecta al 2% de los individuos. La presencia de glucosuria se usa como indicador de diabetes. Su sensibilidad es de 0.945 y su especificidad es de 0.977. Calcular los índices predictivos. Pausen el video acá y traten de resolverlo con lo que entendieron y ya intentamos resolverlo entre todos. Muy bien, me imagino que ya lo pausaron y vamos a tratar de utilizar este mismo esquemita, reemplazando los valores que me están dando, para al menos dejarlo expresado y ver cuánto les debió haber dado luego que ustedes intentaron hacerlo. Entonces me dicen que la diabetes afecta al 2% de los individuos. Ah, bueno, antes era cálculos de la vesícula de la enfermedad y el test era los ultrasonidos. Acá que tenemos que la enfermedad es la diabetes y el test diagnóstico es la presencia de glucosuria. Yo creo que eso es como azúcar en la orina, pero obviamente no la detectan probándola, como planteé yo en el ejemplo. Muy bien, entonces me dicen que la probabilidad de estar enfermo, la probabilidad de diabetes acá en este es del 2%, o sea que la probabilidad es de 0.02, la probabilidad de estar enfermo. Ojo con el error de pensar que acá es 0.2, si es 0.2 no es el 2%, sino el 20%. Muy bien, si esta es la probabilidad de estar enfermo, la probabilidad de estar sano es ¿cuánto? 0.98. Ahora, ¿qué me dicen? Que la sensibilidad es de 0.945. 0.945. Si ahí es 0.945, ¿qué valor debe ir acá? Pues lo que haga falta para llegar a 1. ¿Cuánto hace falta para llegar a 1? Pues si yo cojo 1 menos 0.945, eso me da 0.055. Muy bien, sigamos leyendo. Y me dicen que la especificidad es de 0.977. Pues acá es 0.977 y acá irá lo que haga falta, que es, acá lo voy a colocar muy bien por acá, 0.023. Ya con esos valores no es sino reemplazar en estas fórmulas que están acá y quedamos listos. Y espero que lo hagan, no lo voy a hacer, pero sí les voy a contar que el resultado que les debe dar es 0.45 y 0.99. Entonces, por favor, háganlo, verifíquenlo, que les hubiese dado eso. Con calma, devuelvan el video si es necesario. Traten de entenderlo. Muy bien. Entonces, hasta acá, espero que no tengan dudas y si no, pues recuerden que los espero en el horario de asesoría, que es todas las semanas, jueves y viernes de 11 a 12, con el correo que les envié. Entonces, acá les tengo yo una pregunta. Miren qué hemos hecho hasta el momento. Tenemos por acá en esos dos ejemplos que resolvimos, teníamos como enfermedad los cálculos en la vesícula y como diagnóstico la ecografía. Y en el segundo ejemplo que resolvimos teníamos como enfermedad la diabetes y como test la glucosuria. Recuérdenme acá el índice predictivo positivo, la probabilidad de estar enfermo dado que el test dio positivo, nos dio, acá puedo pastelearlo, déjenme yo verifico, 0.91. Y el índice predictivo negativo, la probabilidad de estar sano dado que el test dio negativo, nos dio 0.97. Mientras el que acabamos de resolver, ya verificado que ustedes lo hicieron, este dio 0.45 y este dio 0.99.
Entonces, miren, con esto que tenemos acá, yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Ustedes qué dirían o qué comentario harían de estos test? Que recuerden, no nos podemos quedar únicamente en la parte de matemática, ¿cierto? En los cálculos, en la fórmula. Tenemos que ponerle sentido a esto. Y mi pregunta es, ¿le llama la atención algo de estos resultados? Pues espero que sí, y espero que lo que le llame la atención sea precisamente esto. Esta es una probabilidad muy bajita. Miren que la ecografía, si el test le dio positivo, pues la probabilidad de que esté enfermo es alta, el riesgo es alto. Y si da negativo, el riesgo de que esté sano es alto. Es decir, la ecografía, si alguien va a diagnosticar con base en una ecografía y da positivo, pues tiene cálculos. Y si da negativo, pues lo más probable es que no tenga cálculos. Aunque se puede equivocar porque ninguno es 100% seguro, pues con esto puedo basarme pues para dar un diagnóstico más certero. Pero miren qué pasa si yo quiero diagnosticar la glucosuria. Si yo quiero diagnosticar, perdón, la diabetes con base en la glucosuria. Si da positivo, ¿cuál es el riesgo de que esté enfermo? Del 45%. La probabilidad es de 0.45, muy bajita. Mientras que si da negativo, la probabilidad de que no tenga diabetes es de 0.99. ¿Qué pasa acá? Que el que está haciendo el diagnóstico, así no tenga este cálculo, se lo debe saber ya intuitivamente, o lo que les contaba que pasa de generación entre los médicos, pues si da positivo, pues él no va a decir que está enfermo, porque el riesgo que está corriendo sería alto en decir eso. Entonces, ¿qué es lo que acostumbran a hacer los médicos? Si mandan esta prueba y da positivo, tienen que mandar otra prueba para confirmar, una de sangre o cualquier otro tipo de prueba para detectar la diabetes. Pero si les da negativo, ya ahí para y le dicen, no, si da negativo, vaya tranquilo que usted no tiene diabetes. ¿Por qué? Porque el índice predictivo negativo es mayor. Nótese la diferencia. Miren, ambos ejemplos, sensibilidad y especificidad eran altas, son buenas, pero no porque la sensibilidad y especificidad sean altas, significa que los índices predictivos sean altos. Y eso es lo que saben las personas que diagnostican. ¿Se entiende hasta acá? Espero que sí. Muy bien. Como comentario adicional, en algunos textos o algunos médicos no utilizan la terminología de sensibilidad y especificidad. Miren, acá se los tengo en el documento. Esto es lo que llamamos sensibilidad y es lo que llamamos especificidad, pero algunos otros textos lo llaman, o en alguna otra terminología médica lo llaman verdaderos positivos. Y a estos lo llaman verdaderos negativos, o sea que les pueden hablar de sensibilidad o verdadero positivo o de especificidad verdadero negativo. En esta terminología podemos ponerle nombre a este y a este que no le habíamos puesto. Esta probabilidad también la podemos llamar falso negativo y a esta la podemos llamar tristemente más famosa falso positivo. Entonces, ante un ejercicio le pueden hablar en términos de sensibilidad o especificidad, o le pueden hablar en términos de falso positivo, falso negativo, verdadero positivo y verdadero negativo. La invitación es que siempre que les pidan un test diagnóstico, hagan este esquemita y reemplacen y luego utilicen las fórmulas según lo que les estén pidiendo. Muy bien. Si tienen alguna duda, recuerden nuevamente el horario de asesoría, que es prácticamente en un horario que incluye el horario de clase, entonces podrían asistir y ese va a ser un encuentro sincrónico. Espero se encuentren bien, un abrazo y nos vemos en la próxima clase o en la asesoría. Hasta luego.